captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Weekend countdown. 9, Weekend 8, countdown. 7, 6, 5, 3, 2. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway lightness is where you are. The Scrubba Wash Bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba Wash Bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Es un honor tener con nosotros en esta entrevista a Antonio, un aventurero que ha recorrido el Camino de Santiago, y el GR11 en busca de su felicidad y conexión con la naturaleza. La vida deportiva de Antonio ha sido bastante simple, ya que se ha dedicado a correr durante 20 años en carreras populares por cemento, carreras cortas de 10 a 12 kilómetros y medias maratones. Sin embargo, debido a varias lesiones y a su edad, dejó de correr y comenzó a buscar nuevas formas de hacer ejercicio. El principal motivo que lo llevó a hacer el Camino de Santiago fue una experiencia que tuvo mientras estaba sentado en una terraza en Asturias y vio a personas caminando con mochilas. La curiosidad lo llevó a probar al año siguiente y desde entonces ha estado enganchado, haciendo el camino año tras año. Además, el deseo de hacer el GR11 de Antonio comenzó después de ver un vídeo en internet que lo cautivó con sus paisajes de alta montaña. Estamos seguros de que esta será una entrevista llena de inspiración y motivación, donde aprenderemos del querer es poder, y de cómo el contacto con la naturaleza puede ser una fuente inagotable de felicidad. Bienvenido, Antonio. Pues hola, Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jordi. Feliz, Antonio, mira, yo tengo que decir, antes de empezar esta entrevista, que de todas las entrevistas que yo he hecho, mi primer contacto, mi primera llamada es siempre pues presentarme un poco, decir que quiero entrevistar, etcétera. Y todas mis entrevistas, esa primera llamada han sido muy formal. Claro, yo no puedo llamar por ejemplo, a Laura, que la entrevisté, que es nuestra amiga en común. Laura, mira, soy Jordi, te voy a entrevistar. O sea, yo tengo que tener una actitud profesional. Y contigo eres la primera persona. Hola, Matica. Contigo, Antonio, la primera persona que yo me reí otra vez. Hola, Matica. Es que tú sabes dónde tengo puesto el móvil, en lo alto de una maceta. Bueno, Antonio, por ahí van los tiros, que contigo es la primera persona que yo entré, o sea, que mi primera llamada yo me meé de la risa, o sea, contigo y con tu mamá, que apareció, sí, que de tu mamá la metimos, o sea, yo me meé de la risa. Así que bueno, mira, Antonio, no voy a extenderme mucho. Tengo un deadline. Yo hablo mucho. De hecho, me voy a proponer que esta entrevista dure solamente 1 hora y esta entrevista es tuya. Pero antes que nada, quiero, bueno, pues presentar un poco para los que no me conocen, Antonio. Yo soy, bueno, pues soy Jordi Toms, y me apasiona el senderismo. Soy dominicano viviendo en Barcelona y me he enamorado del senderismo. Es mi pasión. Y me he ido un paso más allá, Antonio, y me he enamorado de la alta montaña. O sea, ya hacer senderismo, por lo que no sé, alta montaña, me aburre. Y como tú, me enamoré del G11, me he enamorado de la alta montaña, de sus paisajes. Y contigo va a ser muy interesante entrevista porque tengo un dilema o tengo una batalla interna entre el Camino de Santiago y GR11. Así que nada, Antonio, ese es un poco yo. Yo quiero empezar preguntándote, ¿quién es Antonio Pedregosa? Pues nada, Antonio es una persona anónima que está saliendo por primera vez en YouTube. Y nada, yo soy... Y nada, yo como muy bien has explicado el vídeo de entrada y bueno, lo primero quería agradecerte tu interés por hacerme una entrevista y como ya te comenté, vamos, lo que yo he hecho la ha hecho mucha gente, o sea, que yo tampoco me considero que haya hecho nada fuera de lo normal. Hay mucha gente que ha hecho Camino de Santiago y mucha gente que ha hecho el GR11. Tampoco
me considero yo. Y nada, lo primero, agradecerte tu interés y el poder explicar un poco aquí lo que he andado y lo que he vivido. Y nada, yo empecé a correr con 18 años cuando me fui. Bueno, yo de chiquitillo jugaba a fútbol sala con el equipo del colegio. Era muy malo, jugaba muy poco. Y luego con 18 me fui a la mili, allí nos obligaban a correr todos los días. Me gustó el rollo ese de correr. Y nada, y me metí muy en serio en lo que son las carreras populares. Salía 6 días en semana a correr, hacía mis rodajes largos, mis farles, mis series cortas, mis series largas, para intentar coger capacidad cardiopulmonar y ya está. Y mi primera media maratón la hice en 1 hora 45. Wow. Mi objetivo era el siguiente año bajarla, haciendo series, haciendo farles, cuestas, y ya está. Y tuve 2 lesiones seguidas del tendón de Aquiles, fueron tendinitis, y bueno, estas tendinitis se convirtieron en tendinosis, ya se quedaron ahí, tendinitis un poco permanente, por así decirlo. Claro. Entonces ya me molesta mucho al correr, cada vez que corro me duele. Entonces, por el tendón de Aquiles tuve que dejar de correr, y como muy bien ha explicado ahí en la entrada, un mediodía en una terraza de Riva de Sella, no se me olvidará, bebiéndome una cerveza y un chorizo a la sidra, vi pasar gente con mochila y me llamó mucho la atención y dije, tanta gente aquí con mochila, ¿esto qué es? Y empecé a investigar un poco y vi o entendí que por allí pasaba uno de los caminos de Santiago. Y me llamó mucho la atención, me sentí identificado con esa gente y nada, ese año estuve buscando qué camino hacer y vi el primitivo, que era de los más cortos. Lo que pasa es que el primitivo es de los más duros físicamente. ¿De dónde a dónde es el primitivo? Desde Oviedo a Santiago. Ok. Y siendo el más corto, ¿es el más duro? Es de media montaña, tiene mucho de nivel. Oh, me encanta. Sí. Sí, y puede ser de las partes más bonitas que ya os hayan dado. Luego en el Camino del Norte recuerdo la primera parte del País Vasco, también es relativamente dura y la verdad que me gustó mucho también. Y luego el tercer año que salí desde Lepuy, el Camino de Lepuy, Camino Podiensis, creo que le llaman, que engancha con el Camino francés en Saint-Jean-Pied-de-Port. La primera semana hasta Conquest también es muy bonito, porque también es un camino de media montaña. Qué bonito. Qué bonito. Y entonces yo te digo, tú sabes que antes que nada, Antonio, por tu acento andaluz, que a mí me encanta el acento andaluz. Entonces, no sé si se me nota. Soy de Córdoba, estoy en Córdoba y estoy ahora mismo sudando, Porque el jueves estuvimos aquí ya, no sé si a 40 grados, ¿sabes? Y aquí estoy en la salita, que aquí no tengo aire acondicionado. Y ya sé que una calor que te caga. He cerrado la puerta porque está mi madre viendo el directo también y estoy escuchando el sonido de fondo. Y me estoy aquí escuchando. Voy a abrir la ventana. No sé si se oirá el ruido de la calle, espero que no. No se oye nada. O sea que ya en Córdoba llegó a 40 grados. Esto es mortal, tío. Esto es un infierno. Esto es wow. Increíble, vamos. Y aquí en Barcelona, hey Google, ¿qué temperatura hace en Barcelona? En este momento en Barcelona la temperatura es de 21 grados. O sea, wow. Mira la mamá, hola. Está aquí la Josefa, me está poniendo el ventilador. Qué barbaridad. Mira qué bonito, como se preocupa por ti. Pues muy bien. Bye bye. La mamá está en todo. Buenas tardes. Mire, ya conté ahorita que me reí muchísimo con usted cuando la conocí en la primera llamada. Un saludo. Muchas gracias. Y saludo a su vecino, el dominicano, también. Yo se lo daré de su parte. Qué bueno, qué bueno. Un beso muy grande. Gracias por salir. Nada. Gracias por aparecer. Qué bueno. No, tu mamá es súper simpática. No, ¿qué digo? La caña de España. Lo que me reí muchísimo con ella. Pero bueno, antes de seguir, te comentaba que por tu acento andaluz, que a mí me encanta, claro, aquí un secreto entre tú y yo que nadie lo vea. A mí me encanta ver la Isla de las Tentaciones. Y hace como 2 ediciones había una pareja que eran de Córdoba o de Cádiz, ya no me acuerdo dónde eran, que había uno que se llamaba Manuel y la novia lo relajaba muchísimo. Manuel,
Manita relajada, Manuel. Manita, tú sabes de qué te hablo, ¿verdad? Tenemos un habla, bueno, y ya los de Cádiz. De Cádiz que eran, sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que para continuar contigo, Antonio, entonces ya vi cómo te nació tu pasión por el Camino de Santiago y cómo tú llegas al GR11. O sea, porque es un paso importante. Mira, yo en el 2017 hice el primer camino de Santiago. Hice uno cortito porque no sabía si me iba a gustar la experiencia. Mira, yo que no tengo hijos, ni me he casado, ni nada. En ese momento, para mí, fue la experiencia más bonita de mi vida, el Camino de Santiago. Entonces, decidí repetir al año siguiente y decidí hacer el Camino del Norte, que me gustó mucho. Lo alargué hasta Musía de Finisterre y luego, como andé más rápido de lo que yo esperaba, hice seguidamente el Camino Inglés, desde Ferrol. Wow. Y luego al año siguiente salí en Le Puy, tenía muchos días de vacaciones, salí en Le Puy, estuve 56 días andando y enganché con el Camino Francés, hice el Camino Francés entero hasta Finisterre de nuevo. Wow. Y luego hice 2 etapas del Camino San Abrés. Me fui a Orense, hice de Orense a C o a Sea, no recuerdo porque lo confundo con un pueblo que hay por allí cerca de Finisterre, hasta Lalín. Luego, en el 2020, mi idea era salir desde Córdoba, enganchar el Camino Mozárabe con la Vía de la Plata. Pero bueno, ya en el 2020 ya nos pilló pandemia, no quise andar. Y en el 2021, como empezó el año también raro con el tema del coronavirus, tampoco quise andar. Okay. Y en verano del 2021 vi un vídeo en YouTube que me salió sin buscarlo. Se ve que son cosas de la vida, del destino de saber Dios. Y fue un vídeo del muchacho, creo que se llama Sergio Nicolás. Ah, sí. Hey. Y vi ese vídeo y mira que el chaval sale sufriendo, porque el muchacho en el vídeo sale sufriendo. Sí. Pero yo vi el vídeo y fue como amor a primera vista. Solo necesité ese vídeo para tener muy claro lo que yo quería hacer esa ruta entera y viví esa experiencia. Lo que me pasó a mí cuando vi el de Montaña Oculta de mi amigo Íñigo fue lo vi en pandemia. O sea, fue amor a primera vista. También lo vi que lo tiene dividido en 3 vídeos. Sí. Tiene la cosita esta de los numeritos al final de los refugios. Sí. También lo vi. Sí, es muy bueno. Bueno, sigue contándonos. Y nada, y vi el vídeo y me enamoré del vídeo. Bueno, me enamoré del vídeo, no, me enamoré de lo que vi en el vídeo, de los paisajes y de todo lo que ese muchacho enseñó en el vídeo. Lo que me pasa. Y ya empecé a ver vídeos de más gente y demás, y ya tenía muy claro que quería hacerlo y empecé a hablar con gente, a sacar información, empecé a descargarme en el móvil la aplicación de IGN, los tracks. Sí. Y desde aquí quiero agradecer a Chechu Obrer, que es un chaval de Valencia que también tiene un vídeo por ahí en internet, que me dio muchísima información. Me dio su teléfono móvil, hablé mucho con él por WhatsApp. Y a Laura Molina, que entrevistaste, que también la muchacha me dio mucha información. Y agradecido a los dos, porque gracias a ellos saqué la máxima de información posible para hacer la ruta. Y fui muy pesado con ellos, preguntándole y demás. Tú sabes que con Laura estamos preparando un video sobre todo el equipamiento ideal para hacer el GR11. O sea, que ese video viene por ahí. Bueno, pues ya te tienen tu primer comentario. Javier Carrillo te dice: mi tato es el jefazo del Camino de Santiago. Nadie vive esto como él. Un beso y un abrazo. De Tri, Javito. Un saludo, Javi. Me alegro mucho que me veas. Este muchacho lo conozco desde el instituto. No me diga. Desde el instituto. Luego coincidimos un día en un parque que hay aquí cerca de nuestro barrio. Coincidimos estirando. Veníamos los dos de correr y coincidimos estirando. Y nos pusimos a hablar. Nos caímos bien y nos hemos tirado muchos años corriendo. No. Salíamos por las tardes a entrenar y luego nos íbamos los domingos por ahí a hacer carreras populares. ¡Wow! ¡Qué chulo! Y vamos, conozco a su mujer, tengo mucha confianza con él y la verdad que lo quiero mucho. ¡Qué chulo! Bueno, pues mira, ya ahí te mandan un saludo. Antonio, cuando tú empiezas vamos a dejar el GR11 de último.
cuando tú empiezas el Camino de Santiago, tú decides hacerlo por alguna razón espiritual, simplemente por caminar y ejercitarte, y ya que no puedes seguir corriendo, decides empezar a hacer senderismo de larga distancia, o fue alguna meta, algún reto que te planteaste. Agrego, lo que te pasó, que tuviste alguien con mochila. Mira, Antonio, eso solamente te entiende quién lo vive. A mí me pasó que yo fui con mi esposa, nos fuimos a Austria el verano pasado, y en la estación de tren de Innsbruck yo veía a estos hikers con sus mochilas, con su sleeping bag, y yo le decía a mi esposa, mierda, agárrame, porque es que me quiero ir con ellos. Y como, o sea, algo o sea, lo que tú viviste me pasó a mí en Austria, como que, y cada vez que yo voy, o sea, vamos en una comida familiar, por ejemplo, y yo veo que pasa alguien con mochila, Antonio, es como que, o sea, me quiero ir, es como una fuerza que, o sea, es algo que se vive solamente quien vive esa experiencia. Entonces, voy a ti, ¿cómo, o sea, por qué tú decides el Camino de Santiago? O sea, ¿qué te motivó aparte de lo que tuviste? Ya te digo, yo me vi sentado allí esa tarde en esa terraza y me vi identificado con esa gente. Para mí es descubrir mundo de alguna manera. Claro, claro. Y, por ejemplo, esa parte de Oviedo-Santiago, que fue el primer camino que pasa por Lugo, yo eso no lo conocía. No conocía el norte. Ok. Yo no conocía San Sebastián, no conocía Bilbao, que es por donde pasa el Camino del Norte, no conocía Santander, yo no conocía el norte. Okay. Y fue una forma de conocer el norte. Yo no conocía la parte del Camino francés, yo no conocía ni Pamplona, ni Logroño, ni León, ni Burgos, y lo conocía haciendo el Camino de Santiago, ni conocía la parte francesa del Camino de Le Puy. Y con respecto a cómo me tomé los Caminos de Santiago, yo creo que muté en cada camino. El primer camino me lo tomé desde el punto de vista estrictamente, se puede decir, religioso o místico. Me metí mucho en el papel de peregrino, la verdad. Okay. Y recuerdo que al cuarto, bueno, a los 3 o 4 días, porque me equivoqué en el calzado, me llevé unas botas Salomon de media caña de Gore-Tex. Y a los 3 o 4 días tenía el pie lleno de vejiga porque me sudaba mucho el pie. Wow. Y al 4º o 5º día me dolía la rodilla derecha en el lateral, y creo que es la ruta donde peor lo pasé. En el camino primitivo lo pasé peor que en el GR11. Yo no sé si es por ser mi primer camino o por las botas o porque no estaba preparado, no lo sé. Y yo me acuerdo que en el albergue se me olvidan los nombres de los pueblos. No te preocupes. Un día antes de llegar a Santiago, me acuerdo yo que me estaba duchando y me vi que me faltaba un día para llegar. Y yo recuerdo que lloré en la ducha porque me dolía mucho la rodilla y no sabía si iba a llegar. De hecho, en ese pueblo, si me acuerdo, en Ocádabo tuve que parar un día porque se me inflamó el tobillo. Tenía una bola en el tobillo. Y llegué al albergue con el tobillo inflamado y dije, paso, no quiero sufrir más, digo, mañana cojo un autobús y me voy a mi casa. Y llegué eso tampoco se me olvidará, llegué al albergue y la hospitalera me vio muy mala cara. Dice, ¿qué te pasa? Digo, nada, que me duele el tobillo, lo tengo inflamado y mañana me voy a mi casa, cojo un autobús y me voy a mi casa. Y se echó a reír y me siento mal. Digo, ¿por qué se ríe, señora? Dice, no, es que como tú llegas mucho. Dice, has pasado ya lo peor, que es la parte más de montaña del camino. Ok. Dice, descansa un día, ponte hielo, tómate algún antiinflamatorio, dice, verás cómo llegas a Santiago. Y efectivamente, así lo hice. Estuve un día descansando en Ocádabo y me acuerdo que me puse una tobillera, me puse hielo, me tomé antiinflamatorio y llegué. O sea, de verdad funcionó. Sí, me funcionó. Y recuerdo que cuando llegué a la plaza del Obradoiro fue uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo. Me acuerdo que me tiré allí con los brazos y las piernas en cruz y me hinché de llorar. Wow. Que lo estoy recordando y me estoy emocionando. Claro, porque es una mezcla de sentimiento, Antonio. Logré pasar el dolor logré la meta. El Camino de Santiago lo veo yo más sentimental. Ok.
que a la ruta de montaña. Las rutas de montaña son diferentes. Sí, es otro. No tiene nada que ver. Valor emocional, sí. Sí. Y ya el segundo año, pues no sufrí tanto, siendo la ruta mucho más larga, porque salí de Irún y desde Irún llegué a Finisterre, bueno, Museo y Finisterre. Y luego enganché con el camino inglés. O sea, esa ruta tú la hiciste como la típica película esta del papá de Charlie Sheen, Martin Sheen y su hermano, que se llamaba The Way. ¿Sabes cuál es, verdad? No la he visto. Pues Jordi, esta película no la he visto. Pues, óyeme, es una must-have para todo el que quiera verlo. O sea, tú empezaste el camino tuyo de Irún, ¿verdad? Sí, el segundo camino empecé en Irún, el camino del norte. Ok, hostia. Ok, entonces, claro, bueno, no tengo marcado. Pero empezaste en esta zona y terminaste en Finisterre. Claro, cuando llegué a Ribadeo, que es el primer pueblo que hay en Galicia, ya me metí para abajo, para el interior. Ok. Pasé por Mondoñedo, Vilalba, por toda esa parte. Mira Villalba aquí. Wow. Y terminaste en la punta, que es... Vamos, llegué a Santiago y seguí hasta Musía y Finisterre. Hasta Finisterre, exactamente. Pues, y luego en Finisterre cogí un autobús, me fui a Ferrol y hice el camino inglés. Todo seguido. Pero Antonio, o sea, ahí mismo, en el mismo... Wow. Sí, el primer año fueron 334 kilómetros, el primitivo. Okay. Y el segundo año fueron unos 1.200. 1.200. Y el tercero fueron 1.700. Ok. Sí. Y Antonio, y para concluir el tema del Camino de Santiago, si te preguntara, y pasar al plato fuerte, que es el N11, si te preguntara cuál camino tú entiendes que es para ti el que más te impactó a nivel visual, a nivel espiritual, a nivel de fuerza. Es que está diciendo diferentes adjetivos. Si es a nivel espiritual, el primitivo, pero yo creo que fue porque fue el primero que hice. Ok. Creo yo. Y en general, el que más me gustó fue el del norte. Ok. El del norte, sí. Eso también, el del norte me fui, empecé a primeros de julio y terminé a mediados de agosto. Y el tercer camino empecé a finales de mayo, empecé un poquito antes y lo terminé a mediados de julio. Ok. No sé si fue por las fechas, porque iba por la playa, por la gente que conocí, no lo sé. Pero me quedo con el segundo camino, el camino del norte. Y si alguien te dijera, mira Antonio, veo que tú eres un experto en Camino de Santiago, ¿cuál tú me recomendarías para hacer? ¿El del norte? El que menos me gustó fue el francés, ¿eh? ¿De verdad? El que menos me gustó con diferencia fue el francés, sí. No me digas. No sé, lo vi más soso, luego la parte de la meseta central es muy sosa, muy seca, muy... Sí. Si quieres montaña, el primitivo, si quieres playa, el del norte. Y el camino de Le Puy por Francia para mí fue muy bonito, mucho más bonito que lo que es el camino francés. Qué chulo. Tú sabes que tengo un tema con el Camino de Santiago, porque yo, Antonio, en mi vida de senderista, yo he pasado por muchas etapas. Y claro, no me voy a poner ahora a hablar de mí porque esta es tu entrevista. Pero a mí lo que me pasa con el Camino de Santiago es que está muy masificado, que lo hacen hasta los mosquitos. Entonces, ¿qué pasa, Antonio? Que a mí lo que me gusta es lo que nadie hace. A mí lo que me gusta es hacer rutas que no están hechas, hacer cosas diferentes, que no vayamos como mono atrás. Por ejemplo, ahora voy a subir al pico Canigó, que es el pico emblemático de los Pirineos, bueno, de entre ellos, y en vez de hacer el que como los monos, que hace todo el mundo el mismo, desde Marinales hasta Canigó, no, yo voy a hacerlo por otro tramo, que es más fuerte, sí es verdad, pero es diferente, es como adrenalina. Entonces me pasa eso, Antonio, que el Camino de Santiago tengo un tema, yo no lo he hecho, pero como que no me llama la atención, o sea, debe tener algo espiritual muy bonito, pero como que a mí no me llama, yo siento que si lo hago me voy a aburrir. Por eso yo tiro más para la alta montaña, pero tengo un acuerdo con mi familia de que como familia sí lo haremos, entonces ya esa es mi motivación, hacerlo en familia, pero si no, de que si tuviera que hacerlo solo, de que, o sea, como que, no lo sé, Antonio, ¿tú crees que estoy errado? ¿Tú crees que en el fondo sí va? Yo tengo una teoría, un refrán. Cuéntame.
que es el instinto. Tú sigue tu instinto. Tu instinto es tu verdadero yo. Sí, es verdad. Si tu instinto te dice que no hagas el camino porque no te llama la atención, no lo hagas. Sí, es verdad. Tu propio yo te está hablando. Sí, sí, sí. A mí me pasa eso. Sé que siento que si lo hago me voy a dar una aburrida, pero como lo voy a hacer en familia, pues ya eso sí lo vale. Bueno, Antonio, hemos llegado a la parte más chula para mí, que es la parte del GR11, que es mi pasión y que es lo que a mí más me enamora. Antonio, te voy con la primera pregunta. Tú lo hiciste, ¿de qué etapa? Mira, hay que hasta me emociono hablando del GR11. ¿Tú lo hiciste empezando de dónde? ¿Del Cantábrico? Yo lo hice entero. Muy bien. Yo empecé en Cadaqués. Ok. Pero no desde... Vamos, yo me acuerdo que dormí en Cadaqués y me desperté creo que fue el 21 de mayo y desde Cadaqués me fui andando al Faro, que no me acuerdo lo que tardé. Sí. Una hora, 2 horas, no me acuerdo. Y desde el Faro, porque yo soy muy cabezón, y desde el Faro se me metió en la cabeza que tenía que empezar desde la primera marca. Que de hecho te mandé un vídeo ahí en la primera marca. Sí. Y me costó encontrar la primera marca porque no la encontraba. Iba con el móvil con el GPS y no veía las marcas. Bueno, pues hasta que está un poco metido. Marca, sí. allí en el acantilado, que han hecho como especie de un, no sé, de un testadillo allí, un banco para que te sientes. Sí. Y salir de allí, desde Cadaqués, desde la primera marca. Sí. Aquí, sí, conozco esa marca. Mi amiga Sasha lo hizo también, y también Patricio Murrieta salieron desde Cadaqués y empezaron desde aquí. Pero bueno, ok. Entonces, ¿qué tiempo te tomó hacer a ti tu GR11? ¿En qué tiempo? Yo tardé 39 días. 39 días. 39 días, sí. Wow. No descansé ninguno. No descansé ningún día. Recuerdo que la etapa más corta fue, a ver si recuerdo bien, desde Queralbs, que es el pueblo donde nació Jordi Pujol, si no recuerdo mal. Ah, sí, yo no sabía. Yo amo Queralbs. De hecho, el Valle de Nuria es mi segunda casa. Es muy bonito Queralbs, porque mi primera idea de dormir en Nuria, cuando llegué a Nuria lo vi muy turístico y como... Es lo que te he explicado un poco antes, de que cada año muta, ¿no? Busca una cosa. Yo en el GR11 también quería soledad, a mí la gente me molestaba. Entonces, cuando llegué a Nuria, lo vi muy turístico y no entendí que no era mi sitio para dormir. Okay. Haciendo el GR11 de la manera que lo estaba haciendo. A lo mejor si lo hubiese hecho de otra manera, en plan más turístico, más turista, o que no es ni mejor ni peor, pues a lo mejor me hubiese quedado allí, pero de la forma que lo estaba haciendo no quería quedarme allí, no me llamaba la atención quedarme en Nuria. No te motivaba. Okay. No. Y quería llegar a ver si recuerdo bien, a Puigcerdá, si no recuerdo más, subiendo un pico, que no me acuerdo ahora. El Puigmal. El Puigmal. Lo que pasa es que cuando llegué a Nuria ya era la hora de comer. Y me quedaban pocas horas de día o de luz y aparte daban previsión de tormenta. Ok. Entonces seguí el GR11 y llegué hasta Queralbs. Ok. Y al día siguiente quería hacer de Queralbs a Puigcerdá y lo mismo. También daban días de lluvia y me paré en Planoles. Antonio, escúchame, para ponernos en situación. Tú llegaste a Queralbs. Oye, ahora se me perdió Queralbs. ¿Dónde está Queralbs? Ok. Aquí está Queralbs. Tú llegaste a Queralbs. Claro, o sea, lo que si tú vienes de este lado, el día de antes de Queralbs, ¿de dónde llegaste? ¿De dónde venías? Desde el refugio de Uldeter. Ok. Claro, pero para llegar de Uldeter, tú tenías que haber bajado a Nuria. Claro, yo bajé a Nuria y de Nuria, yo en ningún momento me desvié del GR11. No tomé ninguna variante. Yo quería hacer el GR11 puro y duro. Ok. Ya, perfecto. Tú querías subir al Puigmal, pero ya se hizo tarde, entonces bajaste a Queralbs. Ok,
Ya Sí, ya- bueno, ya te ubiqué. en principio era la única variante que yo quería hacer. Subía, porque me hacía ilusión, subía un pico, que luego subía algo más pedrosa. Ok. Y digo, mira, digo, ya que estoy haciendo el GR11, me hace ilusión subir un pico. Y Ok. digo, pues mira, ¿cómo se llama? Pushmal, ¿no? El Pushman, sí. El Pushmal, digo, a un pico sencillito, que más o menos me pilla de paso, que no me tengo que desviar mucho, pero las condiciones meteorológicas no eran las más idóneas y al final seguí por el GR11 y paré en Queralbs. Ok, perfecto. Ya entendí. Bueno, sí, porque realmente, si tú me estás diciendo que la condición meteorológica no era la más idónea, yo te lo creo. A mí me pasó, Antonio, cuando hice hace un año la olla de Nuria. Te voy a enseñar cómo estaba, no sé si estaba así tu clima también, cómo estaba el clima en el Pushmal. Espérate, te voy a enseñar. Yo recuerdo que miraba para arriba, para el pico y estaba nublado. Uf. Pues Había entonces, niebla. pues mira, lo mejor que hiciste fue eso, porque Sí. cuando yo hice la olla de Nuria, mira, la olla de Nuria, bueno, no sé si tú lo sabes, Antonio, es bordear todos los picos que forman el Valle de Nuria. Cuando yo la hice hace un año, fíjate cómo estaba el clima, el cielo, ahí en Sí, el Pushmal. estaba nubladillo, así en grisáceo, estaba también, sí. Grisáceo y con viento como huracanado. No, Ahí. viento, no recuerdo viento, pero estaba el día tristón, así un poco gris, sí, nubladillo. Ah, bueno, sí, como estaba ahora. Bueno, ok, Antonio, entonces sígueme contando. ¿Sales de Queralbs? Sí, bueno, resumiendo un poco, salí el primer día del Cabo de Creu Sí. y ya está, atravesé Gerona, después atravesé, si no recuerdo mal, Andorra, la parte de Andorra, Lleida, y si no recuerdo más, la salida recuerdo, tengo muchos días grabados en la cabeza. Me acuerdo la primera noche que dormí en un refugio guardado, que fue el de Uldater, que me gustó mucho. Es Que era la muy primera vez que bonito. dormía, Es muy bonito, bonito, sí. 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 Y recuerdo también el día que dormí en el refugio de Engors, entre el refugio de Malniu, que estaba cerrado, y el refugio de Lilla, si no recuerdo mal, que no dormí en el refugio porque el refugio estaba fatal. Además había una botella con ratas dentro y demás, y monté la tienda al lado de un arroyo y la verdad que dormí muy bien con el ruidito del arroyo. Además me subió el arroyo para lavar la ropa, lavarme yo y demás. Qué bonito. Sí. Y recuerdo también el primer collado de 2.800 metros, que es por allí donde está el collado de las 9 cruces. O el No Creos. La Neocreus, antes de bajar a Nuria, entre el refugio de Ordeter y Nuria, ese collado me gustó mucho, la verdad. Es precioso, es precioso. Yo tengo un recuerdo, yo tengo un recuerdo ahí de cruzarlo por primera vez con mi hija Valeria, mi hija mayor, cuando hicimos una ruta desde el Valle de Nuria a Caranzá y atravesamos por ahí. Y yo tengo ese recuerdo con mi hija mayor ahí de las 9 y además es algo nuevo que te impacta, ¿no? Hay 9 cruces ahí, hombre, de 9 personas que murieron ahí. Bueno, y también Antonio, me acuerdo que había clavado como un piolé, también de una mujer que se murió, y le pusieron ahí su marido y su hijo una placa. Qué bonito. Ahora, Antonio, hay no sé si tú sabes la leyenda, de que hay 3 leyendas. Una, de 9 personas que lo agarró un temporal y murieron. Esa es una. Que andaba, 9 sacerdotes creo que era, me parece. La otra eran 9 brujas que las enterraron ahí. Y la tercera me dijeron estos días, alguien que entrevisté, y la otra era 9, no me acuerdo, por ahí van. O sea, que yo quisiera saber cuál es la historia real de 9 cruces, porque cada cual da una versión diferente. Yo tengo entendido que fueron 9 montañeros que le pilló un temporal y murieron ahí. Ok. Bueno, pues mira, tú ves, ahí tenemos esa versión. Tenemos debate. Antonio, yo te quiero hacer una pregunta. Mira, antes de llegar a la parte del cañón de Ñíscole, que yo diría la parte más importante del GR11, antes de llegar ahí, el lago San Mauricio, tú sabes que yo, Antonio, como te comentaba, he pasado por etapas de hacer senderismo con 70,000 gente a ya no quiero salir con nadie. O sea, yo tengo ya un grupo súper selecto, o sea, yo tengo ya un anillo de amigos muy selecto
que son los que yo salgo. O sea, ya me harté. Porque a nadie le gusta ir a mis ritmos, a nadie le gusta ver gusanito, ver pajarito, hacer fotos. Todo el mundo camina como si fuera el maratón de Londres, loco por llegar a su casa. Yo no quiero llegar a mi casa, o sea, yo quiero ver el pajarito. Y ya, tengo un grupo muy selecto. Entonces, en Semana Santa, que tenía pensado hacer el GR11, al final por motivos personales no lo pude hacer, lo aplacé, lo empecé en verano. Tengo un gran amigo que seguro que está viendo esta entrevista, Lorenzo, te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Lorenzo me dice, mi amigo, mire, te voy a llevar no hiciste el GR11, pero te voy a llevar de sorpresa a un sitio. Y me llevó de sorpresa al lago San Mauricio. Oye, entonces, muy bonito. En lo que es el lago San Mauricio, lo que es el estanque de la Ratera. No, Antonio, yo juraba que yo estaba en Suiza, en los Alpes. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. ¿Cómo fue tu experiencia atravesando el lago San Mauricio? Pues fue otro día de los que recuerdo. De hecho, me quedé allí a dormir en el refugio que hay, el refugio... Los Tres Amigos. ¿Perdón? Los Tres Amigos, los Tres Amigos. No, yo me quedé en otro, muy chiquito. Muy chiquito. Vamos a ver. Es que se me olvidan los nombres. Ok, no importa. Sí, me quedé y desde el refugio subí un poquito para arriba, tenía que subir un poquito para arriba y la verdad, muy bonito también. Esa zona sí, esa zona es preciosa, esa zona es preciosa. La zona de los carros de fuego está muy guapa, ¿eh? Claro. El circuito este de, creo que son 7 días, 7 refugios, que uno de ellos es el de Colomers, que es donde está el lago. Otro es el de la Restanca, creo. Sí, es correcto. Toda esa parte es muy bonita, ¿eh? Sí, es muy bonita. Mira, a mí me pasa como tú, Antonio, que realmente cuando termina el GR11, o sea, hay tantos circuitos que yo quiero hacer, que es como una droga, no quiero acabar nunca, quiero más. Pero bueno, Antonio, háblame cómo fue tu experiencia subiendo la subida entre el Valle de Pineta y el Cañón de Ñescle. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, en 39 días, que fueron muchos kilómetros y muchos metros de nivel, yo me emocioné en 2 momentos. ¿Cuáles? Uno fue cuando llegué arriba al collado de Añisclo, después de hacer la subida desde Pineta, desde abajo. Sí. Yo llegué arriba y me emocioné, no sé por qué. No sé si es que veía el valle desde arriba, esa inmensidad de ese valle, y yo me emocioné. Y yo allí no me eché a llorar porque había una familia y me daba vergüenza. Pero allí me llega a pillar solo y allí yo me hubiese hinchado de llorar. Y otro momento en el que yo me hinché de llorar es cuando ya estaba llegando al faro del Cabo de Higues, que me faltaban pocos metros y me estaba dando cuenta de que lo había conseguido, ¿no? Que era, hombre, para mí era un reto hacer el GR11 completo. Claro. Y siempre con el miedo de que te pase algo, de que te lesiones, de que te escurra, de que te parta un tobillo, de que tenga una tendinitis. Y gracias a Dios lo acabé. Y llegando al faro me estaba súper emocionado. Oh, qué bonito. ¿Alguien te esperó al final del faro? No, que va, no me esperó nadie. Yo tengo la ilusión de que mi esposa y mis 2 hijas estén esperando, bueno, que me lleven al inicio y que me recojan al final. Ese es como mi sueño. Y Antonio, ¿por qué? Yo porque vi tu video, pero Antonio, esa subida del Valle de Pineta al Cañón de Ñescle, hay pocos videos en YouTube de ese tema. ¿Por qué? Es verdad que yo cuando he visto vídeos de gente que la ha colgado en YouTube, es verdad que esa parte Sí, no la graban. No la graban. A ver, yo entiendo que la bajada es muy técnica. Es muy técnica, tiene muchísimo de nivel, es muy técnica. Tienes que ir con los 5 sentidos puestos. Claro. Y yo entiendo que no coger móvil. Yo lo entiendo perfectamente. Que te centres en la bajada. Es una bajada muy dura, muy desesperante, y yo lo hice subiendo, ¿eh? Pero me la imagino al revés. Que me acuerdo que el día de antes estuve hablando con gente allí en el refugio de Pineta que la habían hecho al revés, la habían hecho para abajo. Y el hombre me dice, la bajada es dura, pero es que no me quiero imaginar la subida. Y es que yo soy de subida, o sea, yo también para mí las subidas son más fáciles, porque yo más o menos tengo las piernas fuertes y a mí se me da muy bien la subida. Y la bajada, yo sufro más la bajada, porque va aguantando y reteniendo el peso y es que sufre muchísimo la rodilla. La rodilla sufre muchísimo en la bajada. Sí, es verdad, es verdad. Y yo, la verdad, que era la etapa que le tenía. Fue uno de los motivos que yo lo hice en el sentido Cabo de Higues,
porque le tenía mucha esa bajada. Claro. Y quería hacerla al revés, quería hacerla en subida. Yo soy como tú, Antonio. Yo lo voy a empezar desde Barcelona porque vivo aquí, pero también porque esa subida la quiero hacer de subida y no de bajada. Porque todo el que le he preguntado que lo he hecho de bajada, me han dicho que han sufrido. Y yo que entiendo que igual que tú, que subida es muy fuerte. Y Antonio, cuando subes al cañón de Ñécole, ¿tú coges por dónde? ¿Por el camino de Fontalba? Perdón, Fuenblanca, creo que se llama algo así, me parece. No, cogí la faja de la ola. Cuéntame de la faja de la Sola, cuéntame. La faja de la ola. La verdad que mi idea era hacerlo desde primera hora si no había hielo ni nieve. Claro. Pero me facilitó el trabajo de que esta familia con la que yo coincidí allí en el collado de Añiclo, que me cortaron la gana de llorar, pero tuvo su parte buena. Y era que me fui con ellos a la faja de la ola. Entonces atravesé la faja de la ola con ellos y no fui solo. Tiene 3 pasos con silga y cadena. Sí. 2 de ellos son muy fáciles, pero hay uno que a mí me dio un poco de respeto, que es la chimenea. Ah, okay. La chimenea, en el sentido que yo lo hice hacia Gori, es bajada, tienes que bajar. Sí. Y yo me vi allí por un momento poniendo la puntita del pie en un trocito de roca, agarrado a la silga, y yo dije, ojo, se me escurre el pie y voy con San Pedro, ¿eh? Sí. Y yo en mi caso le tengo mucho temor a eso. Yo por eso voy a evitar. Yo estoy estudiando la ruta para poder evitar pasar por ahí. Es justamente por eso. Porque yo me quiero ir a lo fácil, pero sí. Pero sabe que Sasha, por ejemplo, que sí pasó por ahí, me comentó que lo que tú me acabas de decir, que realmente se ve peor en videos que vivirlo en persona. Se me cuenta ahí. Pero bueno, Antonio, sigo contigo con otro paso. En tu tema porque digo, nos quedan 20 minutos y quiero decirme, porque si no, duramos 10 horas hablando. Antonio, de tu parte del GR11, por ejemplo, ¿cuál fue la parte? Ya sé que la parte de Ñécole que te emocionó y que fue la madura, pero ¿cuál es la parte que si tú dieras para atrás el tiempo y tú pudieras evitar, tú evitaras? Ninguna. Oye, pues eso muy bien. Ninguna. ¿Y qué tú hicieras diferente de lo que hiciste? ¿En peso, en equipamiento? ¿Perdón? Si vamos a hablar en el tema de equipamiento, ¿qué tú dejaras? ¿Qué tú hicieras diferente? Vale, perdón, es que como tengo el ventilador no oigo bien. No te preocupes. Yo, si volviera atrás, a ver, yo he pagado la novatada de mi primera ruta de montaña, como pagué la novatada de mi primer Camino de Santiago. Yo hubiese dejado atrás muchas cosas. Yo fui muy cargado. Por ejemplo. Muy cargado. Por ejemplo, si yo volviera atrás, la tienda no me la llevaba. No. ¿Dormías en refugio solamente? En refugios libres, guardados, o cuando llegara a pueblos, en hostales. Y si me pilla algún día que tengo que dormir a la intemperie, con mi saco y mi esterillo. Ok. Me hubiese ahorrado 2 kilos. Perdón, Diego. Perdón, Antonio. Dame un segundo. Qué bueno que te estoy haciendo esta pregunta y que Diego Trigo entró. Diego en Trigo, te cuento quién él es ahora. Me dice, hola, si todo va bien, espero estar caminando estos senderos el año que viene. Mira, Diego, te mando un saludo muy grande para ti. Diego es un amigo que conocí, que forma una parte de mi grupo de selecto que tengo, de los que vienen conmigo a caminar. Y él lo conocí porque le vendí un libro que me leí del GR11, se lo vendí por Wallapop. Por cierto, Wallapop no me paga ni me patrocina, pero bueno, por Wallapop conocí a Diego. Y, o sea, que lo que tú vas a contar ahora, a Diego le va a caer de maravilla porque él se está preparando y una de sus mayores preocupaciones es dónde hay agua, cómo me voy a abastecer. O sea que, Antonio, cuéntame, ¿tú dejarías la tienda de campaña? ¿Sí? Yo la tienda la dejaría, sí. Yo, a ver, la dejaría porque el tiempo que me pilló, a mí me llovió 3 o 4 días nomás. Entonces, si tengo que compensar esos 2 kilos durante 39 días y los días de lluvia, claramente hubiese dejado la tienda. Otra cosa que hubiese cambiado, me llevé una batería externa de 20.000 miliamperios. Como la mía, sí. Y con una de 10 ya te digo que es suficiente. Con una batería de 10 miliamperios es suficiente. Otra cosa que hubiese dejado, guantes, hubiese dejado bragas, bufandas tubulares, lo hubiese dejado atrás. Me llevé 3 pares de calcetines, con 2 hubiese tenido bastante. Me llevé unas mallas largas, no me hubieran hecho falta.
Me llevé unos mapas que pesaban 600 y pico gramos, que con los trades en el móvil hubiesen sido bastantes. ¿Qué más hubiese dejado? Los crampones, me llevé crampones, que lo usé 2 o 3 días, que perfectamente hubiese pasado sin ellos porque hubiese rodeado la nieve por roca. Ok. Y así que recuerde, ya bastante, ¿eh? Ya dejando esto ya bastante, porque los mapas son 600 y pico gramos, los crampones eran también casi 1 kilo, o 600 y pico gramos, la tienda 2 kilos. ¿Qué más? La batería de 20 miliamperios creo que son 600 y pico gramos, la de 10 son 250 gramos, ya está recortando ahí. Es que parece una gilipollez, pero 100 gramos es un mundo, ¿eh? Es un mundo, es un mundo. Es un mundo, es un mundo. Y yo me acuerdo que iba con la mochila, digo, me cago en la más. Digo, mi mochila, depende del agua y de la comida que tuviera, pesaba entre 12 y 14 kilos. Y, por ejemplo, acostumbraba a llevar 8 kilos en el Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago es mucho más llano. Claro. Y yo decía, mira, llevo 12, 14 kilos, con 8 kilos, como en el Camino de Santiago, la ruta hubiese sido mucho más llevadera, mucho más liviana. Y muchas veces cuando ya me... Es que también, como han sido tantos días, han sido 39 días, hay días que me pesaba la mochila y había días que no. Yo no sé si era porque estaba más fuerte, había dormido mejor, no lo sé. Había días que no notaba la mochila y había días que decía, madre mía, la mochila hoy parece que pesa 20 kilos, por lo que fuera. Y esos días de que me dolía la espalda, digo, si volviera atrás, llevaba lo justo y imprescindible. Claro, ¿sabes? Te lo creo. Y ya te digo, y una de las cosas que más pesaban era la tienda, y la tienda, los crampones, todo eso es lo que se dejaba atrás. Antonio, ¿cómo tú? Mira, Juan Jiménez, Juanito, te mando un abrazo, Juanito. Eso hace la experiencia. Gracias por la información. Pues mira, Antonio. Otra cosa importante que yo pequé, llevar a la gente que me está viendo, llevar protección, que yo me quemé. Protección solar es importante, que en la montaña te quemas, ¿eh? Sí, pero te voy a hacer una pregunta, Antonio. No sé si, o sea, yo la verdad que no uso protección de la cara. Yo uso la manga larga, pero yo tengo un problema, Antonio. Y es que todo el mundo dice, usa protección, sí, pero si yo me pongo la crema solar en la frente, al sudar, no te entran los ojos y te arden y te pican. Yo estuve andando 21 días sin crema y tenía las piernas, los brazos y la cara quemada, y ya a partir de los 21 días, no me acuerdo en qué pueblo fue, me compré la crema y ya me empecé a echarme crema. Y yo, a ver, la suda porque suda, pero bueno, tampoco, depende también de la crema que compre. Yo compré una deportiva. Ok. Creo que es de la marca Isdin o algo de eso. Y... Claro. Sé cuál es, sí, sé cuál es. Y bueno, Antonio, para terminar con el tema de equipamiento, porque hay tantas preguntas que quisiera hacer que pues no acabaríamos nunca, pero solamente dos. Sé que una que a Diego le preocupa mucho, el tema del abastecimiento de agua. ¿Cómo tú manejaste eso? ¿Cuántos litros llevabas arriba? ¿Cómo tú te abastecías de agua constantemente? Yo llevaba una botella de plástico de 1,5 litros. No llevaba más. Solamente. Y llevaba pastillas de cloro. Ok. De cloro. Y algunos días pues llenaba el agua donde yo entendía, que yo no entiendo mucho, pero bueno, donde yo entendía que caía de lo más alto posible y que allí no había ganado. Que aún así estuve 2 días con diarrea y con fiebre. Que yo creo que fue del agua. Que averiguó el agua que bebía. Sí. Mira, Antonio, yo no me estoy riendo lo que tú me estás contando, me estoy riendo. Juan Jiménez, que es un gran amigo que le tengo mucho cariño, en días pasados hice un live con otra persona que no voy a decir su nombre para no meterlo al medio, aunque está el live ahí, pero bueno. Y Juan, que es súper chistoso, dice, no olvidarse una manta, solo una. Y es porque esta persona que yo entrevisté, Antonio, fue a subir una montaña y andaba con una amiga. Y entonces él cuenta que estaba subiendo la montaña y que se hizo de noche. Y le dijo a la amiga, mira, no hemos perdido. Vamos a hacer un vivac aquí. Pero solo tengo una manta. Así que vamos a
colocar, no. Vamos pegando, vamos pegando. Entonces dice que no le que amanecieron. Dice, y el día siguiente, cuando amanecimos, vemos que el camino lo tenemos enfrente de nosotros. Entonces, Juan, que es muy chistoso, dice, óyeme, vale, pues, una manta nada más llevar. Pero bueno, básicamente de eso, perdóname. Entonces, bueno, Antonio, te agarró diarrea. ¿Sabes qué es una de mis mayores preocupaciones? Que me dé una diarrea por ahí arriba, porque he entrevistado a varias personas que le ha dado diarrea ahí arriba y que lo ha pasado muy mal. Es que el agua de por ahí, yo no sé si es el agua de los grifos que bebes o yo no sé lo que es. Yo me acuerdo que estuve... a ver, a mí empezó a darme fiebre, a ver si me acuerdo de los pueblos. En Areu, yo me acuerdo que en Areu dormí en un hostal y ahí ya tenía fiebre. Wow. Y el otro día que me pilló fiebre fue en el refugio de Stoz, si no recuerdo mal. Ok. Y esos 2 días yo me acuerdo que los saqué, o sea, yo esas 2 etapas las saqué con fiebre. Ah, o sea que Yo tú con etapa y diarrea esa seguiste etapa caminando. la hice, no paré ningún día, la hice enteras con fiebre. Y me acuerdo que el segundo día, subiéndolo una cuesta, digo, no puedo, es que no puedo, no tengo fuerza. Y me acuerdo que me eché a dormir, cogí, abrí el esterillo y me eché, no sé si eran las 1 o las 2 de la tarde, y dije, aquí me quedo, que sea lo que Dios quiera. Y me pegué, no sé si fueron 2 o 2 horas y media de siesta, me desperté a las 4 y media de la tarde, Wow. con garrapatas pegadas en los muslos. Sí. Con garrapatas pegadas en los muslos, y esas 2 horas me vinieron muy bien porque me desperté y parece que me desperté un poquito mejor. Claro. Y al final llegué, me acuerdo que reservé en el refugio de Stoz y le dije a la muchacha, digo, mira, que no voy a llegar, que estoy malo, que estoy con fiebre. Tenía comida, tenía agua, digo, duermo donde pille. Claro. Llevaba mi esterillo, mi saco y digo, monto la tienda donde sea. Claro. Y se ve que dormí 2 horitas, 2 horitas y media y me espabilé y al final llegué al refugio. Y llegué tarde, no sé si fueron a las 8 o las 9 de la noche, que la muchacha ya no me esperaba. Wow. Sí. Antonio, ¿y cómo tú te quitaste la garrapata de arriba? Perdón, espérate, voy a quitar el ventilador. Sí. Dime. ¿Cómo te quitaste la garrapata de arriba? Porque tú no puedes coger y te la quitas así. O sea, sí, yo me la quité. Yo me pegué, tenía 2 o 3 pegadas. Yo me cogí, me pegué el tirón, se me quedó la cabeza dentro y ya está, no pasa nada. Por eso me mudé, porque se quedaba la cabeza dentro. Sí, pero bueno, ya está. Son cosas del directo, cosas del GR11. Okay. Es que si no pasan estas cosas, no hace el GR11 bien, como yo digo. Claro. No, bueno, yo por eso voy pantalón largo, manga larga todo el tiempo hasta el final, porque sé que hay garrapatas. Sí. Y bueno, Antonio, nos quedan 7 minutos. Quiero aprovecharlo haciendo la siguiente pregunta, Antonio. ¿Hubo algún momento donde tú sentiste miedo en el GR11? Ninguno. ¿Ninguno te dio miedo? No. ¿En ningún momento sentiste que tú... Yo creo que no me dio miedo, pero yo creo que fue porque no fui consciente. Te lo juro que yo en el momento no fui consciente. Que yo muchas veces veo quizás vídeos, imágenes o recuerdo, o veo imágenes por donde yo he pasado y dices, hostia, que yo he pasado por ahí, que no ha pasado nada porque el Señor me ha querido. Pero déjame decirte algo, Antonio. Mira, yo hablaba con Nando Moneda, que es un gran amigo y quien ha hecho muchísimas veces ya el GR11, y él me cuenta que en el tramo del GR11 no hay ningún tramo. Si tú te ciñes al camino, no hay ningún tramo. Si tú te ciñes, no hay ningún tramo donde tu vida corra peligro. A mí me pasa lo mismo. Yo veo, por ejemplo, videos de ruta por cualquier lado que yo he pasado por ahí, y cuando la edito, a propósito, tengo que reconocerlo, con juego de cámara, se ven peor que realmente lo que yo hice. A ver, yo en el momento yo no pasé miedo. Lo que pasa es que después ves vídeos por donde yo he pasado o recuerdo cosas y lo ves de otra manera. Mira, Antonio, ves el peligro después. En el momento no. Claro.
Yo la verdad que juego mucho con la cámara y te digo, lo que tú ves en cámara realmente lo vives diferente. Y lo que han hecho, por ejemplo, que te digo, la faja de la sola. Me dice, no, si eso se ve peor en video que realmente lo que es. Y tú acabas de comentar que una familia se cruzó por ahí, se metió por ahí. Yo como Vamos, familia, te digo, eran 3 hombres y un chaval joven. Mujer no iba, ¿no? Ni niño, ni nada. Ok. Yo en mi caso, esa parte me la saltaré, no haré la faja de la sola. Y bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Tuviste algún encuentro especial con algún animal? Algo que, te digo porque, por ejemplo, tengo varios que he entrevistado, que hay muchos zorros y que los zorros se le han metido a una tienda de campaña, le han roto la tienda de campaña y se le han llevado su comida. Hay otros que me cuentan que la vaca con la pata le rompió la cuerda de la tienda de campaña. Y ellos dentro y la vaca llevando a tienda. O sea, ¿qué experiencia tuviste así? Negativa ninguna. Ok. Vi muchas vacas, vi mucha marmota. Sí, mucha marmota, sí. Y vi a lo lejos rebecos, creo que. Muchos rebecos, sí, lo de los cuernitos pequeñitos. Exactamente, sí. Y luego yo no entiendo mucho de pájaros. Unos pájaros negros que no sé exactamente qué pájaros son. Ok. Bueno, o sea que nadie te robó tu comida. No. Ok, y bueno. A Alcimo le robaron los zorros la comida. ¿A quién? ¿A quién? Alcimo. Bueno, al Simón les robó la comida, les robaron la comida también a uno que entrevisté, a un polaco que entrevisté, casi les roban la comida a James, que entrevisté hace 15 días. O sea, no, realmente hay varias personas. De hecho, a este polaco en el GR11 se encontró con, por ejemplo, hay muchos refugios que no están habilitados o que dan pena. Y él montó su tienda de campaña, o sea, es un tipo iglú dentro del refugio que están medio abandonado. Y de noche se encontró con 2 pedazos de araña encima de él. Claro, él estaba en su tienda de campaña. Por ejemplo, se encontró, por ejemplo, James, un escorpión negro en el refugio de, no me acuerdo cuál es ahora. O sea, realmente no, la experiencia es muchísima. Pero bueno, nos quedan 3 minutos y quiero aprovecharlo. Antonio, cuando tú haces el GR11, hay un factor común de todo el que he entrevistado y es que me dicen que le ha cambiado la vida. Ven la vida más positiva, ven la vida, por ejemplo, dice, tú te la pasas viendo dónde vas a poner la tienda de campaña, dónde vas a buscar el agua, dónde vas a comer. Te pasas el día entero, ese es tu día a día por 50 días o en el tiempo que tú lo hagas. Y cuando tú llegas a la civilización, te das cuenta que cualquier problema de aquí es menor que el dónde voy a comer, dónde voy a dormir y dónde voy a sacar el agua. ¿A ti te pasó lo mismo? No. ¿Tú que puedes comparar ambos ahora? ¿Cuál tú prefieres? ¿Camino de Santiago o GR11? Es que las dos tienen sus cosas positivas, Jordi. Es que el Camino de Santiago o los caminos de Santiago que yo he hecho para mí han sido muy bonitos. Ok. Muy bonitos, pero yo creo que lo han hecho bonito la gente que he conocido. Eso es. La persona que tú te encuentras. Sí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo cuando terminé el GR11, yo terminé lleno de muchas cosas, pero luego terminé vacío de otras. No sé si me explico. Wow, profundo. Sí, claro que sí. Y ese sentimiento de vacío que me quedó en el GR11, pues no lo tenía en los Caminos de Santiago. Y Antonio, si nos indicas, te puedo preguntar qué vacío sentiste. Por ejemplo, en el GR11 yo no conocía a nadie importante. Ok. En los caminos, en todos los caminos que he hecho, he conocido a gente importante. Y con mucha gente sigo teniendo contacto. ¿Qué ha marcado tu vida? Sí. Ok. Wow. Pues bien profundo. Sí. O sea que entonces tú, el GR11, no vuelves a hacerlo nunca más. Tú te vas a seguir enfocando en Camino de Santiago. El GR11 no lo voy a hacer más porque ya lo he hecho. Si no lo hubiese hecho, te puedo asegurar que lo voy a hacer. De hecho, hace 2 semanas vine del GR10, que hice 2 tramos, estuve en el Circo de Gavarnie. En junio me voy a ir a Chamonix a andar por el Mont Blanc y se me ha metido en la cabeza hacer el Tour del Mont Blanc en 7 o 10 días, no sé cuándo,
Yo pero quiero lo voy a hacer también el Tour de Mont Blanc. Y otra cosa que tengo que conocer son los Dolomitas. Tengo que estar allí en Cortina en peso y tengo que hacer la Alta Vía 1, la Alta Vía 2 Yo y también. los Alpes suizos los tengo que andurrear. Todo eso lo tengo metido en la cabeza y lo tengo que hacer. Antonio, Un año y otro. todos esos lugares que tú acabas de decir, yo lo tengo como bucket list para hacerlo. O sea, yo de hecho le decía a mi esposa en estos días, le decía, mi amor, cuando se vayan nuestras hijas y ya seamos viejitos, yo quiero ir a caminar, yo quiero hacer las cosas. Eso me lo dijo mi amigo Antonio, que seguro que Antonio Jurado Pozo, que seguro que está viendo este video. Antonio es un excelente caminador de los Caminos de Santiago y camina y se hace ruta de 7 días. Y yo le preguntaba, oye, Antonio, ¿cómo tú compaginas eso con tu vida de jubilado y con tu familia? Me dijo algo que a mí se me quedó en el corazón y yo le dije a mi esposa. Y me dijo, yo le dije a mi esposa que yo quiero que me permita hacer todas las rutas que yo quiero hacer, porque cuando ya los años me acaben, que ya yo no pueda caminar, no quiero que eso me quede como las cosas por hacer pendientes. Quiero aprovechar lo que mi salud y mis años me dejan. Y dije, mira, qué bonito. Y es verdad, y es verdad. O sea, que bueno. Antonio, nada, te quiero dar las gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por la oportunidad. Gracias por Muchas gracias a ti. De verdad que tenemos muchas cosas en común, tú y yo, mucho camino. Ojalá que nos encontremos algún día y que nos conozcamos. La verdad que, Antonio, todo lo que yo entrevisto tenemos algo en común y es que nos quedamos siendo muy buenos amigos y nos chateamos y nos mandamos cosas con todo el mundo. O sea, que algún día, ojalá que nos conozcamos, Antonio. Si tú eres lo que te encanta caminar, viendo pajaritos, haciendo fotos y videos, pues me encantaría que hagamos y que coincidamos en una ruta. De verdad, fuera una alegría, Antonio. Estamos un poquillo lejos, estamos en la otra punta de la península. Sí, es verdad. Pero bueno. Sí, pero ¿por qué no? Buscamos un punto en común. Por ejemplo, mira, Alcimó me invitó a Murcia, donde él vive, a que hagamos una ruta muy chula. Y, por ejemplo, lo que estamos hablando es que queremos en este verano, todavía no sabemos qué fecha, como quiero empezar así el GR11, me dijo, mire, vamos a perdernos 5 o 6 días por la alta ruta de los perdidos y vamos a hacerla. Dije, mira, pero es verdad. Y queremos armar un grupo chulo para hacerlo en tienda de campaña por alta ruta de los perdidos. O sea que nada, Antonio, ojalá que coincidamos. Dime, iba a decir algo. No, yo al Valle de Ordesa tengo que volver con mi amiga Ana, que me está viendo ahora. Un saludo para ella. Y queremos hacer desde el parking de Ordesa, subir a Gori, la brecha de Rolando, y llegar al otro lado, que creo que se llama el refugio de Sarradex, ¿puede ser? Pero Antonio, eso mismo es lo que vamos a hacer Alcimo y yo. Ahora eso es lo perdido, ¿no? Claro, eso es muy claro. Oye, Antonio, pues ya teníamos una excusa para juntarnos y de hecho Íñigo de Montaña Oculta, que también entrevisté, el que dura 3 horas, me dijo, Jordi, yo me uno, avísame, dime cuándo. Sasha me dijo, yo me uno a ustedes, o sea que cuidado si armamos, óyeme, un reencuentro. Eso lo tengo yo pendiente. Sí, sí. Chulo. Bueno, pues ya saben que aquí estamos. Nada, pues Antonio, muchísimas gracias por todo. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un beso para tu mamá, que es súper simpática. Muchas gracias. Y muchas gracias por entrevistarme. No, Antonio, es un placer. He aprendido muchísimo de ti. Así que muchas gracias. Quédate conmigo en línea, no te vayas. Muy bien.